quisiéramos abordar también esta mañana un tema sumamente interesante y del que de repente creo que nos sentimos ajenos aquí en Cananea, en Agua Prieta, en Naco, en toda esta región donde llega la señal de la Poderosa, y es el tema de la migración y con todo este contexto que se está dando también con el cambio en Estados Unidos de gobierno y los anuncios, las posturas que ha emitido el nuevo presidente o el presidente electo de Estados Unidos ante el tema migratorio, pues hoy abordarlo desde la perspectiva y las acciones que ya se están emprendiendo en el Congreso del Estado de Sonora. Y un gusto siempre saludar desde aquí, desde Cananea, al diputado David Figueroa Ortega. Él preside la Comisión de Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes del Congreso del Estado. David, un gusto saludarlo desde Cananea. Bienvenido. ¿Qué tal, Miriam? Muchas gracias. Igualmente un saludo para ti, por supuesto, a todos tus radioescuchas de La Poderosa. David, pues usted tiene una encomienda a través de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes, un tema del que creo que usted tiene bastante experiencia al haber sido, bueno, al tener experiencia consular, pero también al haber sido representante de Sonora en el estado de Arizona y tener toda esta experiencia. David, ¿qué se pretende o cómo se va a abordar desde esta Comisión de Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes este tema de la migración? Que está, pues digo, hoy en boga y que preocupa y ocupa a los gobiernos, en este caso al Congreso del Estado de Sonora. Sí, lo importante aquí, Miriam, es ser proactivos y poder tener una agenda de riesgo, saber lo que pueda suceder. Como bien lo mencionas, hay un cambio de visión en nuestro vecino país del norte, donde pues el presidente Trump ha sido pues muy duro en sus expresiones respecto a la migración y eso hace ver que tenemos que ir preparando y tomando decisiones para poder mitigar un poco el impacto de lo que esto pudiera representar, es decir, empezar a realizar una diplomacia estatal activa. Y para eso el Congreso de Sonora se ha establecido pues mantener un diálogo abierto, frecuente con los legisladores del lado de Arizona, por ejemplo, con las agencias norteamericanas, pues de tal suerte que nos permita poder, bajo esa lógica de una diplomacia estatal activa, empezar a prepararnos y empezar a tomar decisiones, acuerdos que puedan ayudar a una eventual expulsión de migrantes o connacionales que están por el lado americano. Así es que en eso hemos trazado una línea de acción para trabajar. De hecho, tenemos un diálogo también muy frecuente con los alcaldes de la frontera. El alcalde de Agua Prieta, Chemel Quijada, nos ha solicitado que realicemos un foro, un parlamento en Agua Prieta para invitar a los alcaldes de la región fronteriza y empezar a abordar estos temas. El tema del agua, por ejemplo, que es un tema fundamental entre ambos lados de la frontera. El tema, pues evidentemente, de la población migrante, el tema pues de seguridad, el tema de contaminación que hay o que se está generando en el cuidado del medio ambiente. Así es que son muchos temas. Estaremos pronto desarrollando este foro binacional con los alcaldes fronterizos del estado de Sonora y Arizona, además, como te digo, de mantener esta diplomacia estatal activa con los legisladores de Arizona para estar en sintonía y poder lograr acuerdos desde el local. Ciertamente muchos temas de estos son competencia federal, Miriam, pero es importantísimo que en lo local exista un buen diálogo, un buen entendimiento. Muchos de los grandes problemas federales siempre se resuelven en el ámbito de lo local. Absolutamente de acuerdo. De repente vemos en esa diplomacia a la que usted se refiere, diputado, como dos mundos distintos, ¿no? En lo que de repente se pudiese estar dando en la federación o en los gobiernos federales en ambos países, con lo que comúnmente se da, por ejemplo, entre Sonora y Arizona, donde hay una, digamos, comunión muy marcada en muchos ámbitos, comercial, social, familiar, cultural, etcétera,
a veces deportivo también, donde vemos al gobernador del estado, pues con muy buena relación diplomática con la gobernadora de Arizona. Es decir, se cuece aparte, pero diputado, aparte de esta diplomacia y de este afán de estar en la misma sintonía como usted refiere, cualquier acción que se pudiese planear desde el estado de Sonora para poder dar atención, digamos, ya real, técnica, a una posible deportación masiva, pues requiere presupuesto. Esta comisión y estas acciones, además del foro y de todo lo que usted nos menciona, busca también fondear en cuestión económica acciones para estar preparados para la posible deportación. Sí, sin duda. Toda política pública, como bien sabes, Miriam, ocupa y requiere de presupuesto, de recursos para poder desarrollarse. Y en esa lógica, la idea es, en estos parlamentos, es tener también a los legisladores federales del estado de Sonora para poder hacer equipo desde el ámbito de la federación, en etiquetar recursos desde el ámbito de lo local, poder ayudar a estos municipios que sin duda van a tener una gran carga si se da o se materializa lo que hoy está pues en una narrativa o en un discurso a raíz del cambio de gobierno en Estados Unidos. David, en ese mismo sentido, ¿de qué manera ustedes prevén dar esa atención? Es decir, a través de mayores albergues, con algún convenio con la iniciativa privada, hotelera, ¿cómo pretenden pues atender ese tema? En estos casos, mira, la expertise que tenemos o que tiene ya Sonora en otros momentos que pues hemos vivido, estas etapas ya las hemos vivido en otros momentos y lo que se ha logrado hacer es, por supuesto, equipar el tema de los albergues y hacer alianzas con organizaciones de la sociedad civil que siempre están dispuestas a colaborar, a contribuir, en ambos lados de la frontera, por cierto, Miriam, para poder ayudar y brindar asistencia, brindar orientación, brindar albergue y sobre todo respetar los derechos humanos pues de muchos connacionales. Y también hay que decirlo, Miriam, muchas veces no nada más son connacionales, muchas veces, pues bueno, por alguna extraña razón hay otras nacionalidades que nos dejan acá del lado mexicano y que de igual tendremos nosotros que ayudarles y sobre todo darles un trato digno de respeto de derechos humanos, desde luego. Otra alianza que también estamos planteando hacer es con el sector privado. Tú lo referías muy bien, el sector privado juega un rol importantísimo en todo esto, Miriam, porque incluso el sector privado puede colaborar y ayudar a abrir espacios laborales temporales para la persona para las personas migrantes que están pues en una condición pues digamos temporal de paso por nuestro estado y sobre todo por las zonas fronterizas. Así es, diputado, y también en ese sentido, cómo el tema de seguridad, que usted lo decía ahorita que se va a abordar desde este foro que están planeando, que me parece muy oportuno, muy propio, el tema de seguridad se vuelve luego entonces también otra piedra en el zapato cuando hay pues estas deportaciones. Lo hemos visto en las caravanas migrantes que van hacia Estados Unidos, pero también cuando se dan deportaciones y hay que instrumentar también algunos planes de repatriación desde México, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema de seguridad se vuelve, le digo, también fundamental. Sí, sin duda, es una parte fundamental. La frontera, como bien sabes, siempre, pues los temas preponderantes es la migración, la seguridad y el tema de comercio. Son los temas torales, los más fuertes que se ven. Y aquí lo importante en esto, Miriam, es tener esa confianza de colaboración entre las autoridades para poder ayudarnos, porque mira, uno de los grandes problemas que hemos visto en otros momentos ha sido que de repente la autoridad local dice, no, pues es un tema federal y que sean las autoridades federales. Y ese tipo digamos, de separación hace mucho daño porque termina repercutiendo pues en los derechos y sobre todo en la protección de la población migrante. Aquí la idea es cómo colaborar de una manera cercana a todos los órdenes de gobierno, es decir, no separar si es competencia federal o es competencia local, sino trabajar de una manera coordinada para poder brindar la asistencia que se podría estar necesitando si se materializa
lo que hoy en día está en narrativa de estas expulsiones de Estados Unidos. Hoy le preguntaban a la doctora Claudia Sheinbaum de nueva cuenta su punto de vista sobre las últimas declaraciones del presidente electo Donald Trump, donde habla de incluso hacer uso del ejército, de las fuerzas de seguridad de su país para el tema de las deportaciones. Ya hay, por ejemplo, en Texas, el mismo gobierno de Texas ya está poniendo a disposición del gobierno federal de Estados Unidos, creo que ciertas hectáreas para que funja como centro de deportación. Es decir, pareciera que sí se va a materializar, diputado, pero pues al tiempo. Pero Sí, la doctora Sheinbaum ahí también hablaba de que está preparando un informe de por qué no se debe de deportar a los mexicanos, dado el aporte que hacen en materia laboral, incluso también fiscal a Estados Unidos. Y mi pregunta es si va a participar Sonora en ese informe que está preparando la doctora Sheinbaum para presentar a Estados Unidos y justificar la presencia de mexicanos allá. estos informes normalmente, Miriam, se desarrollan por medio de Cancillería, es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque es un tema federal. Entonces, en base a los datos que tiene Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Washington, presentan un reporte y sobre todo exhiben el gran aporte que hace esta población migrante, que podrán decir muchas cosas, pero es una población migrante que aporta al crecimiento y al desarrollo de una nación como lo es Estados Unidos. Es decir, está demostrado en reportes anteriores, porque esto es algo que se ha hecho con anterioridad, pues queda demostrado que la población migrante no es una carga para el erario norteamericano. Al contrario, la población migrante contribuye al desarrollo económico, contribuye al engrandecimiento de ese país. Y además ese país requiere también de mano de obra. Por eso creo que ahí es importante lo que plantea nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de decir, miren, vayámonos a los números, dejemos la narrativa, vayámonos a las realidades. Y las realidades y los números demuestran que la población migrante en Estados Unidos siempre es mucho más positivo que las cargas negativas que pudieran representar. Entonces hay que buscar un punto y un equilibrio justo entre una realidad y una narrativa política. Pues creo que ese reporte podrá ayudar a que las autoridades norteamericanas también busquen un esquema de cómo poder convivir o regular a cierta población migrante, darle oportunidad pues para que pasen de esa informalidad a que pasen a la formalidad, que eso es algo importante, me refiero al tema migrante. Así es que vamos a ver todavía muchas cosas. Lo importante aquí es seguir manteniendo un diálogo y mantener cabeza fría, Miriam. No engancharse en narrativas polarizantes o en narrativas que separen la visión entre México y Estados Unidos. Diplomacia activa, decía usted, diputado, totalmente de acuerdo. Y no quiero desaprovechar la oportunidad también de preguntarle sobre esta iniciativa que emprendieron tanto usted como originario de Agua Prieta, que lo es, y pendiente siempre de su terruño, de su tierra, a la par de la actual diputada del distrito número 7, Paloma Terán, y el diputado del distrito número 18, Fermín Trujillo, sobre el tema de la carretera. David, saber si hay alguna novedad sobre esta gestoría de la rehabilitación y de la atención y de la solución a la grave problemática que vive la carretera Imuris-Cananea, Cananea-Agua Prieta. Sí, es un tema muy sensible que lo hemos estado pues impulsando con las autoridades aquí locales en Hermosillo y además también con las autoridades federales. Tenemos el compromiso que eso será de los primeros lugares que se habrán de estar reparando, reconstruyendo ese tramo. Este tramo será la promesa que tenemos es que será el primer tramo que se rehabilite con el recurso que anunció en su momento la presidenta Claudia Sheinbaum, un programa de rebacheo que se va a hacer en algunas de las principales carreteras del país. Y bueno, este tramo es uno de los tramos que está como el principal
en Sonora para poder rehabilitarse. Hablaban de que esa rehabilitación iba a ser en noviembre, estamos ya a 21 de noviembre y no vemos el inicio de ese bachetón en este tramo. Diputado, ¿tiene usted idea cuándo inicia? Fíjese que yo me quedé, Miriam, con la fecha esa de noviembre, esa es la última actualización que nos dieron, pues tendremos que seguir empujando desde acá, desde el Congreso, pues para que eso se materialice, porque pues ya viene diciembre y el tráfico por esas carreteras, tú bien lo sabes, Miriam, pues es muy pesado y además peligroso, sobre todo por el volumen de carga que transita por esas vialidades. Absolutamente estamos a 15 para las 3, diputado. Ojalá que sí se pueda Sí, intensificar la gestión para darle un poco de celeridad a eso y que definitivamente no da la solución definitiva el bachear la carretera en mención. Es necesario otras acciones como lo que en su momento, hace un par de años, si no es que más, anunció el gobernador de un libramiento del Bellotal hacia Imuris y que tampoco hemos visto el inicio de ninguna obra al respecto. sí, incluso fíjate, Miriam, que ya está el proyecto ejecutivo para modernizar ese tramo. El tema es, pues, los recursos y aquí, bueno, vamos a ver cómo viene el PEF a nivel federal, a ver si está contemplado y espero pronto poder darte alguna noticia al respecto. Yo todavía no tengo los datos del PEF, en cuanto los tengamos, pues bueno, los daré a conocer que serán muy importantes, pues porque ese tramo carretero es de vital importancia para quienes lo transitamos y sobre todo la importancia económica que tiene por los camiones que transitan en esa parte, pero algo más importante, la seguridad de quienes usamos esa carretera. Algo que agregar, diputado. Agradecerte, Miriam, y decirte que estamos a tus órdenes. En cuanto tengamos mayor información respecto al tramo carretero, te habremos de informar. Y segundo, también invitarte cuando ya tengamos la fecha y el lugar para este foro. Esperemos que tú nos puedas acompañar y tú puedas ser testigo de estos encuentros que vamos a sostener entre los municipios fronterizos del estado de Sonora y Arizona. Con todo gusto, ahí estaremos. Diputado, le agradezco y si me lo permite, seguimos en comunicación. Con mucho gusto, cuando se requiere estoy a tus órdenes. Igualmente, muchas gracias. Hasta pronto.